Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24. En nombre de Dania Chirinos, de todo este equipo periodístico de producción, les doy la bienvenida. Vamos a tener 2 horas para revisar lo que es noticia alrededor del mundo. Tendremos análisis y un poco de entretenimiento. 120 minutos de información. Vamos a comenzar. Lo hacemos en Estados Unidos. Un nuevo tiroteo se registró en la base aeronaval de Pensacola, en la Florida. Deja 4 muertos y al menos 7 heridos. Según la Armada, el tirador ya fue abatido. Jason Bortz, oficial de Asuntos Públicos de la base, dijo que los informes de disparos comenzaron a las 6:30 de la mañana hora local. Esta noticia se registra solo 2 días después de que un militar abriera fuego en la base de Pearl Harbor, en Honolulu, matando a 2 personas, hiriendo a una tercera antes de quitarse la vida. La noticia la tiene nuestro periodista en el sur de los Estados Unidos, en la Florida, Paola Serna. Paola, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, de acuerdo con la información que hasta este momento han dado las autoridades, 2 agentes de la policía del condado Escambia habrían dado de baja al tirador. Ellos también habrían recibido disparos, por lo menos en la pierna y otro en el brazo. Se encuentran siendo atendidos en los hospitales. Varios heridos también fueron trasladados a por lo menos 2 hospitales, uno de ellos el Hospital Baptist, que durante un momento también permaneció cerrado, al igual que esta base militar, esta base aérea de la Naval en Pensacola, aquí en el estado de la Florida. En conferencia de prensa, las autoridades dieron algunos detalles de lo que ha sido esta jornada sangrienta que se vive en el estado de la Florida. Estamos trabajando con fuerzas de la ley locales y también con el FBI, llevando a cabo las acciones y los esfuerzos necesarios para intentar determinar y entender esta situación. Pero lo más importante, y quiero resaltarlo, es que ya no tenemos una situación activa de un atacante. Claramente tenemos personas heridas y que han fallecido. Sin embargo, nuestro corazón, y de parte de la Marina y de mi parte también quiero decirles que nuestros corazones están con ellos, con aquellos que han sido afectados directamente por esta tragedia. Hay algunos asuntos que nosotros ahora mismo estamos investigando en el debido proceso y algunos otros detalles saldrán a la luz luego, por supuesto, pero ahora mismo quiero resaltar que el FBI está con nosotros, estamos investigando todo este hecho y claramente envío mis condolencias a los más afectados. Las agencias de investigación encabezadas por el FBI están manteniendo esta base aérea de la Naval aquí en Pensacola cerrada y han pedido la colaboración de las personas para que eviten en el mayor de los casos tener que estar cerca del área o utilizar las vías que conducen a esta base militar. Por ahora la información desde Miami, Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Gracias, Paola. Y seguimos allí en los Estados Unidos. Seguimos en Florida. Una mortal balacera se registró en una de las principales autopistas del estado. Tras una larga persecución, la policía logró abatir a 2 criminales que momentos antes habían asaltado una joyería. 2 civiles fallecieron en estos hechos que están bajo investigación. Uno de ellos era hispano. Todo inició tras el robo de una joyería en Coral Gables. Los 2 sospechosos de haber cometido el crimen trataron de huir de las autoridades en el camión de una empresa de transporte de mercancía. Cuando llegamos también hubo balas que cayeron del otro lado de la calle en el ayuntamiento. Desde aquí los sujetos salieron en un vehículo ligeramente al norte de esta ubicación hasta la calle Mariana. En ese momento, con sus armas, secuestraron un camión de UPS y al conductor. Allí comenzó la persecución que se extendió por varias calles de la ciudad, hasta que los criminales no pudieron avanzar más al encontrar tráfico en una de las avenidas por donde pretendían evadir a las autoridades. Inmediatamente fueron acorralados por al menos 20 uniformados, quienes respondieron a los disparos de los atacantes. El enfrentamiento armado terminó con la vida de los 2 asaltantes. 2 civiles también perdieron la vida. Se trata del conductor del camión secuestrado y un conductor que quedó en medio del intercambio de disparos.
Nos acompaña Hugo Hacha, analista internacional, experto en asuntos de seguridad. Señor Hacha, buena tarde. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Bueno, es siempre un placer y un privilegio y estamos a sus órdenes. Menos de una semana se registran 2 eventos con armas de fuego y ocurren en bases militares. Sobre este punto me quedo. ¿Qué idea le deja a la población este evento o estos eventos? Ya que regularmente las personas entran en pánico cuando se dan este tipo de sucesos con armas de fuego, pero ahora se da en las bases militares. Quienes protegen parecen estar desprotegidos. Bueno, creo que ese es un interrogante muy válido. Sin embargo, siempre es bueno, es útil el poder precisar determinados aspectos que diferencian los 2 ataques acontecidos recientemente. En el caso de Pearl Harbor, aparentemente el motivo tiene que ver más con circunstancias de naturaleza ordinaria. El tema de Pensacola es mucho más serio. Aparentemente el piloto militar saudí, que es el que provoca el ataque y ocasiona las víctimas y termina abatido por las fuerzas de seguridad de la base naval de Pensacola, está vinculado a una iniciativa de naturaleza terrorista. Esto ya ha sucedido en el pasado. Usted recordará el ataque sucedido, por ejemplo, en Fort Hood, a donde el mayor Hassan asesinó a 13 personas y dejó a decenas de heridos. El debate, aunque para el público en general no sea aparente, se acerca mucho más a el cuestionamiento de si se debe permitir el porte de armas en zonas declaradas libres de las mismas, porque muy poca gente sabe en la población civil que las bases militares, al igual que las escuelas en la mayor parte de los Estados Unidos, son zonas libres de armas. Recién el año 2016, el Departamento de Defensa permitió que personal militar encargado del patrullaje perimetral y de los accesos a las bases pudiera portar armamento. El 2018 el presidente Trump intentó que esa iniciativa permitiera a personal militar con licencia poder portar armas dentro de las bases, pero eso aún no se ha convertido en una política general. Este ataque vuelve a colocar ese debate en el tapete. ¿Debe o no permitirse al personal militar dentro de sus bases el porte de armas que, siendo personal entrenado, le permitiera repeler un ataque como el que se dio en Pensacola? Pero entonces sí deben limitarse. ¿Qué dice usted? Yo personalmente creo de que existe un balance positivo en el hecho de que en el caso de las bases militares estamos hablando de personal entrenado para el manejo y cuidado, para el manoseo y para el empleo de armamento letal. Creo que sería bueno desde el punto de vista de la seguridad interna el que se diera una iniciativa como el que se vio plasmada en la iniciativa del subsecretario de Defensa el año 2016 para permitir que personal militar que estuviera adecuadamente licenciado pudiera portar armas al interior de las bases. Aquí hay un aspecto técnico, pero yo quiero preguntarle sobre algo. ¿No se volvería entonces al punto cuando se registraban en parte del territorio de los Estados Unidos esas balaceras, esos tiroteos en distintas escuelas? Fueron muchos y muy seguidos. ¿Y qué se dijo? Los maestros deben estar armados, quienes cuidan las escuelas deben estar armados, y entonces eso se transformaría para muchos en una forma de enfrentar la violencia con violencia. Hay una diferencia puntual, objetiva e indiscutible. Es difícil juzgar o evaluar el nivel de preparación que maestros de escuela o personas que no están habituadas, vuelvo a repetir, por su entrenamiento y formación al manoseo y manejo de armamento de capacidad letal, que cuando estamos hablando de personal militar. Es inherente a su entrenamiento y a su preparación el que ellos sepan cómo manejar, cómo hacer de forma segura el empleo de armamento de guerra y por lo tanto están habilitados para manejar armas de fuego. Creo que, vuelvo a repetir, en el debate va a ocasionar algún grado de confusión justamente porque son las 2 áreas más sensibles y con mayor población permanente, el hecho de las zonas escolares y de las bases militares en los Estados Unidos, que hasta ahora se habían considerado como zonas libres de armas. Usted tiene mayor y mejor información que nosotros. Usted hablaba de la pericia, de esa destreza para el manejo
de las armas, pero en muchos casos no siempre está ligado solo a eso. También hay un perfil psicológico. Hay muchos casos, usted nos ponía un ejemplo cuando empezábamos la conversación a propósito de este mayor que tenía la pericia para manejar el arma, pero sencillamente tenía un componente psicológico que lo llevó a cometer el crimen. ¿Esto entonces no debería estar más orientado hacia eso, hacia el estudio mental de las personas? Bueno, sin duda. Hay un hecho indiscutible y creo que eso trasciende las barreras del debate ideológico que desgraciadamente provoca la pérdida de la objetividad en esta discusión en los Estados Unidos. Y es que cuestiones como las que usted alude, el tema de la evaluación de la salud mental, que irónicamente es muy contestada por organizaciones de naturaleza liberal que dicen que sería una violación a la privacidad, es una de las primeras razones por las cuales se debería realizar una evaluación objetiva para determinar si una persona está o no capacitada para portar, manejar y emplear un arma. En ese sentido, hay que nuevamente precisar el hecho de que cuando una persona es aceptada en las Fuerzas Armadas, generalmente ha pasado por una batería de test y de evaluaciones que lo hacen, por lo menos desde una perspectiva básica, mejor calificado en la evaluación para poder tener esa responsabilidad. Una batería, ¿cuántas son? ¿Cuáles son? ¿Cada cuánto tiempo se le realiza una prueba como esta a las personas que deben estar ligadas al manejo de armas? ¿Es una sola? ¿Es una mensual? ¿Se hace anual? ¿Cuán constante debe hacerse? Bueno, en el caso de las Fuerzas Armadas, las evaluaciones son periódicas y cíclicas, ¿no es cierto? Por lo tanto, otra vez está el debate entre la sociedad civil, sobre todo para zonas tan vulnerables y que ocasionan un debate muy intenso como las zonas escolares, y lo que ha sucedido en repetidas ocasiones en zonas militares. Eso no quiere decir que sean infalibles. Hay que recordar que el señor Hassan, el atacante de Fort Hood, era mayor del ejército de los Estados Unidos. Quiere decir que había tenido un ciclo de evaluaciones, lo que marca la pauta de que no existe un método infalible, pero al menos en la estadística es más sencillo entender que dentro de un sistema que evalúa constantemente la condición psicológica, psiquiátrica y la salud mental de sus componentes, que el permitírselo a cualquier ciudadano. Tenemos al piloto saudí, tenemos el caso de Pearl Harbor, hablamos del mayor de Fort Hood, que usted nos ha mencionado en esta conversación. ¿Cuán fácil es el acceso para quienes trabajan en estas bases militares al parque de armas, a ese lugar donde se almacena el armamento que sería usado en un caso necesario de defensa nacional o de defensa local? ¿Qué tanto acceso tienen no solo los militares, sino también quienes trabajan en distintas áreas en estas bases militares? Bueno, aquí tendríamos que hacer una distinción que también generalmente se obvia cuando se aborda el debate. Cuando hablamos de las armas de uso privado, hay una zona gris porque usted sabe que en Estados Unidos la segunda enmienda es generalmente interpretada de acuerdo a la visión y al posicionamiento ideológico de cada persona. Si vamos a hablar de la munición y el parque de guerra, que generalmente está muy bien guardado, yo diría celosamente protegido, y que generalmente solo tiene acceso un número muy limitado de oficiales calificados cuando se va a hacer entrenamiento militar en los polígonos, ese tipo de armamento yo creo que es el que menos preocupación provoca frente a incidentes de esta naturaleza. Es más el uso del armamento de naturaleza privada que el personal militar puede portar siempre y cuando este tipo de autorizaciones, como las que se iniciaron en el 2016, pueda darles ese acceso sin sufrir una sanción y en cierta medida puede ser un factor disuasorio para atacantes como el que desarrolló este tristísimo hecho en la base naval de Pensacola. Una idea constante que usted nos ha dejado es la de la necesidad de un debate precisamente en estos espacios de bases militares, de bases aéreas, de bases navales. ¿Qué diferencia podríamos hacer entre los elementos que deben estar en ese debate, en esa discusión que usted nos está planteando y la que debe darse en todo el territorio de los Estados Unidos, en este caso para la población civil, que también está en riesgo por este fácil acceso a las armas que es apoyado por el presidente Donald Trump y que es rechazado
por otras tantas personas que dicen que ese acceso a las armas puede generar una situación de peligro para la población en general. Por supuesto, y aunque esto es una opinión estrictamente personal, creo nuevamente que el debate se contamina por los elementos ideológicos. La libertad de portar armas y el espíritu de la segunda enmienda puede ser respetado, pero creo que no haría mal un grado de regulación que permitiera una batería a profundidad de exámenes y evaluaciones de naturaleza psicológica y psiquiátrica. No haría ningún mal que se limitara la cantidad y la naturaleza de las armas que se puedan poner a disposición del ciudadano común. Creo que en ese tipo de debates, quien está lejos de los extremos, y creo que es la mayoría de la población de los Estados Unidos, acogería muy bien una discusión de esa naturaleza que le permita alcanzar una solución para que la población en centros escolares, en bases militares, en los lugares de esparcimiento de este gran país pueda sentirse más segura y tranquila. ¿Y qué elementos entonces cree usted que le hace falta precisamente a esa discusión de ideas para llegar a un fin? Cada vez que se da un evento como este, podemos nosotros decir, se reabre este debate, vuelven a esgrimirse argumentos, pero al final no hay un consenso frente a qué hacer. Sí limitar el acceso, no hacerlo, hacerlo por la vía legislativa, esperar una orden ejecutiva del presidente, que por cierto está muy cercano a la Asociación Nacional del Rifle, por ejemplo. Bueno, nuevamente, creo que le hace falta objetividad, creo que le hace falta distanciarse de las posiciones, yo diría, fundamentalistas de los extremos ideológicos del espectro político norteamericano y hacerlo desde una perspectiva pragmática. Los estudios y las evaluaciones médicas son muy claras. Los estudios, por ejemplo, con respecto a la obligatoriedad de esas evaluaciones, por ejemplo, en las fuerzas policiales y en las fuerzas armadas, dan una pauta de que son muy útiles. El hecho de que deba haber una limitación que se puede discutir en relación al número, tipo y naturaleza de las armas que se deja a disposición de la población civil, vuelvo a insistir, son elementos que se deben insertar al debate de una forma objetiva y de una forma seria. Porque cuando caemos en los extremos de una absoluta prohibición de la aportación de cualquier tipo de armas y por el otro lado interpretamos a la segunda enmienda para una carta blanca para tener cualquier tipo y cualquier cantidad de armamento, estamos escapando al espíritu de la norma y a la sabiduría que los padres fundadores de este país insertaron en la mayor parte de sus normas y marco constitucional. Ideas, argumentos y mucho tiempo parece faltarle a este debate que luce interminable y que revive cada vez que en los medios de comunicación se reportan estos eventos. Quiero agradecerle a Hugo H., analista internacional, él es experto en asuntos de seguridad, nos ha dado una radiografía de cómo por estos tiempos se trata el tema de las armas cuando se da una situación de este tipo. Gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer y estamos a sus órdenes. Son las 4:18 en la costa este de los Estados Unidos, también en Bogotá, Quito y Lima. Revisamos otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia la joven activista sueca Greta Thunberg, que llegó a España después de un largo viaje de 10 horas desde Portugal. La adolescente de 16 años arribó finalmente a Madrid, donde se realiza la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP25. La salida del vagón fue algo caótica, esto por la presencia de decenas de periodistas que se agolparon en el andén. Thunberg bajó del tren con su famoso cartel en el que se lee la frase "Huelga escolar por el clima". Posteriormente la joven fue trasladada al centro de eventos IFEMA, donde se desarrollaba la cumbre. Allí se reunió con decenas de personas que participan en este evento. Nuestras voces tienen que ser oídas una vez más, pero por supuesto que eso no es suficiente y eso no se está traduciendo en acciones políticas. De manera sincera, yo espero que en los próximos años logremos algo concreto y eso significa que nosotros no solamente lideremos este movimiento, sino que de manera general podamos llevar acciones y que los líderes en el mundo y la gente que está en el poder escuchen la emergencia climática que ahora mismo está golpeando nuestro planeta. Nos hemos estado manifestando durante el último año de manera muy vehemente, pero básicamente no ha pasado nada.
Nada más allá de esos esfuerzos, de esos llamados, el cambio climático sigue siendo ignorado por las personas que están en el poder y de esa manera no va a ser sostenible. Los niños van a perder su futuro. Es noticia Francia, donde transcurrió el segundo día de huelga nacional contra la reforma de pensiones propuesta por el presidente Emmanuel Macron. En la jornada de este viernes, todos los servicios de tren de larga distancia fueron cancelados. La mayor parte de las líneas del metro de París estuvieron cerradas y cientos de vuelos fueron afectados. Líderes sindicales advirtieron que la huelga podría prolongarse hasta el lunes próximo. Esto si el gobierno francés no toma las medidas adecuadas para frenar la nueva reforma del sistema de pensiones, que tiene como objetivo eliminar los 42 regímenes especiales que existen actualmente y que otorgan privilegios a ciertas categorías profesionales. Ayer, en medio del primer día de protesta, se registraron movilizaciones en más de 70 ciudades. Es noticia el asesinato del ex magistrado Carlos Rafael Ortega en Paraguay. El jurista fue interceptado y acribillado por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta. Los hechos ocurrieron el jueves en la noche, cuando el hombre se disponía a ingresar a su vivienda. Ortega fue trasladado a un hospital de la zona. Allí finalmente falleció hora y media después de haber ingresado. El crimen fue captado, como ven, por las cámaras de seguridad del lugar y las autoridades han iniciado una investigación para dar con el paradero de los responsables. Es noticia Venezuela, donde los ciudadanos viven en una burbuja económica. Quienes perciben ingresos en moneda extranjera pueden vivir mucho mejor que el ciudadano promedio. Los expertos señalan que esto es sostenible, pero que no representa una mejora económica. Es simplemente un efecto de poder adquisitivo. Luis Alejandro Laya, en el informe desde Caracas. Hola, buenas tardes. La economía venezolana está limitada para crecer o para recuperarse. Esto según las deficiencias en los servicios públicos. Así lo explican los distintos expertos en materia económica, que asumen además que la presencia de divisas en la población venezolana es muy reducida. Menos del 15% de la población puede costear gastos que no sean alimenticios. Indican que esto puede marcar el desarrollo económico para el año 2020. La enorme mayoría del país está viviendo unas carencias gigantescas y un esquema de casi primitivo, donde ni siquiera hay servicio público. Pero esa es la realidad. La crisis económica en Venezuela está mutando. Expertos economistas señalan que hay burbujas en la población que están surgiendo, en las que se manejan divisas y se puede vivir mejor. Sin embargo, señalan que agrupan menos de un 15% de la población. Pero tenemos otra Venezuela, que es la mayoritaria, que es el 90% de la población, que no puede ejercer ese derecho. Entonces, porque no tiene los medios. En primera instancia están las poblaciones que no tienen acceso a divisas, que son más del 60% de la población, y en segunda instancia están las poblaciones periféricas. Tenemos una pérdida de capilaridad del sistema de distribución de alimentos en Venezuela, por lo tanto las cargas alimentarias no se movilizan más allá de las ciudades intermedias, no llegan a las periferias urbanas, no llegan a las ciudades menores. Según los expertos, a pesar de las apariencias positivas que se dan, el 2019 cierra con números negativos. Lo miras en los reportes de economía, es definitivamente negativo y desastroso, desde cualquier variable que tú quieras analizar, porque también para el 2020 estamos viendo pronósticos que siguen dando una caída del Producto Interno Bruto al final del año que viene en menos 10 puntos. Indican que la presencia de productos en anaqueles aumentó un 36% con respecto al 2018, pero que solo un 40% de la población puede comprarlos. Están haciendo que estos volúmenes alimentarios se concentren en el 40% más rico y que la vulnerabilidad alimentaria se profundice en el caso del 50-60% más pobre de la población. Explican que la destrucción del comercio y el aparato productivo va de la mano con la falla en los servicios públicos y esto podría detener y desmontar un posible resurgimiento de la economía a raíz de la flexibilización de los controles. Lo que vemos de Venezuela que funciona está sostenida sobre los hombros de esfuerzo privado, empresas, trabajadores, trabajadores sociales que sostienen este país tan endeble. Eso va, si empieza a crecer y a retroalimentarse, que por cierto ya se están hasta dolarizando los salarios en algunos casos, va a tener como techo en la demanda eléctrica. No va a poder crecer más porque no se ha arreglado la demanda eléctrica. Aseguran que deben tomarse medidas de fondo, debe recuperarse los servicios públicos, principalmente la electricidad, para que haya una recuperación en materia económica. Tanto comerciantes de pequeños emprendimientos como grandes empresas necesitan servicios públicos óptimos para poder desarrollarse. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Es noticia la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el uso excesivo de la fuerza en las protestas en Chile. La CIDH se manifestó preocupada
por los graves desmanes en el curso de algunas manifestaciones y los graves desmanes durante las protestas sociales en contra del presidente Sebastián Piñera. Subraya también su preocupación por el elevado número de denuncias de violación a los derechos humanos. En un comunicado, la CIDH pidió además a las autoridades chilenas que ordenen el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de los organismos de seguridad del Estado. Nos acompaña Eduardo Carlos Reina, analista político. Señor Reina, buena tarde. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Hola Carlos, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, expectantes frente a lo que será el anuncio, la constitución, la conformación del gabinete ministerial que desde el 10 de diciembre próximo va a llevar adelante la función ejecutiva en la Argentina. ¿Cuál es la expectativa desde el punto de vista político que usted puede tener y ese panorama que podría pintarse mientras vamos conociendo estos nombres? Mira, Carlos, el panorama es el siguiente. Lo que todo el mundo evalúa acá en la Argentina es quién puso a quién. Esta es una alianza de 14 partidos políticos y definitivamente el bloque, el gabinete está armado por parte de cada uno de los partidos con los distintos tironeos que hubo desde la última elección hasta el día de hoy. Así que la conformación del gabinete va a tener gente propia del gobierno de Alberto Fernández o, digamos, albertistas, algunos de Cristina Kirchner y algunos de Sergio Massa, que es la coalición del Frente Renovador, que se unió también sobre el final y hoy tiene la Cámara de Diputados de la Nación. Así que, en general... Sí, quiero preguntarles, esto pareciera bueno, alrededor de una tendencia de izquierda que vuelve al poder en la Argentina, que sea variopinta, pues luce bien, ¿o no? Bueno, acá en definitiva, hoy había un chiste que estaba dando vuelta, ¿no? De quién es Alberto Fernández, porque en definitiva Alberto Fernández lo puso Cristina Kirchner. Así que en el momento hoy que se estaban repartiendo los cargos decían de quién es Alberto Fernández. Pero bueno, conociendo un poco a Alberto Fernández creo que va a tratar de ser un conciliador interesante, es un gran negociador y bueno, va a tener una tarea bastante difícil que es enfrentar una gran deuda. Hay una crisis muy importante, hay una pobreza excesiva en la Argentina, hay gente con hambre, cosa increíble, y bueno, los hechos latinoamericanos, como tú bien sabes, afectan, aunque sea a la distancia, pero rozan nuestros países. Así que el desafío de Alberto Fernández es la economía, poner las cosas en claro, y ya se está hablando que va a haber 100.000 millones de dólares liberados rápidamente como para que empiece la reconstrucción, por lo menos de la clase baja y media que está endeudada con muchísimos créditos y deudas, ¿no? A propósito de cómo usted empezaba la respuesta a esta pregunta, el desafío es llevar adelante un gabinete que dé soluciones o su desafío es parecer presidente. No, a ver, yo creo que a esta altura nadie puede pretender parecer presidente. Yo creo que Alberto va a ser presidente, va a tener los conflictos que tenga que tener y los va a enfrentar como corresponde. Por eso digo, es un gran negociador, es una persona que busca consensos y que abre diálogos. Así que te diría que el 90% de la gente está esperanzada en esa parte de Alberto Fernández, que pueda justamente generar consensos para generar políticas públicas que nos sirvan a todos los argentinos y por ende a Latinoamérica, ¿no? Alberto Fernández tiene que nombrar a 20 ministros, tiene que nombrar a un jefe de gabinete y hay un nombre, Martín Guzmán, como ministro de Economía. Creemos que ese podría ser el mayor desafío que tenga el tren ministerial, el Ejecutivo en pleno, a propósito de la situación que ha vivido en el último año la Argentina y la forma en la que ha tenido el presidente Macri hasta ahora, que hasta el próximo 10, cuando deje de ser presidente, que ir poniendo pañitos para tratar de ir calmando mientras se da esta transición en el poder. Sí, Guzmán ha levantado mucha expectativa, hoy ya estaba confirmado definitivamente y en estos momentos debe estar confirmado por Alberto Fernández.
La Universidad de Columbia ya mandó un mensaje felicitándolo, anticipándose, no sabía que todavía no, o omitió el detalle de que todavía no estaba formalmente nombrado. Pero era como un secreto a voces, Economía. más bien, ¿no? Sí, sí, hace unos días circula muy fuerte el nombre de él como ministro de Economía, entonces todo el mundo está pensando en que eso iba a suceder, así que hoy ya está confirmado. Lo que se piensa fundamentalmente es que va a tratar de poner un parate en la deuda, no pagar, pero simplemente decir, señores, en estas condiciones no podemos pagar, así que se instrumentará y quedará develado la semana que viene cómo armarán un plan donde diga por 2 años no pagamos porque no podemos. ¿Cómo se Tienen podría grandes diferenciar esto de ese caso recordado de los fondos buitre que también le causó tanto dolor de cabeza a Cristina Fernández? Bueno, tú sabes que en todos los países tenemos siempre distintas formas de llamar, ¿no? En su momento, cuando Argentina no pudo pagar, en el gabinete de Mauricio Macri, en vez de decir que no pagaban en un default técnico, decían reperfilamiento. Ahora no sé con qué palabras saldremos a hablar de la semana próxima, de que, bueno, que la Argentina durante 2 años no va a poder pagar, no sé si su capital, pero por ahí sí los intereses. Para el ciudadano común, para el argentino, ¿cómo afecta esta situación? ¿Qué mensaje debe darle el presidente, según su criterio, a una población que está deseosa de tener un mejor futuro económico, pero cuando aún no le pueden dar una solución, cuando aún simplemente pueden estar en la evaluación para actuar? El mensaje tiene que ser claro y contundente. Por eso se está hablando de que va a haber 100.000 millones de pesos que se van a liberar rápidamente para que la gente pueda acceder a las cosas básicas. Estamos en una época muy sensible donde tenemos las fiestas a la vuelta de la esquina. Es un momento de recogimiento donde uno quiere, no sé si festejar, pero por lo menos estar con su gente y poder compartir un vino, una comida interesante en familia. Así que el mensaje tiene que ser claro, el mensaje tiene que ser, y ya lo anticipó, no vamos a traer remeras de China, vamos a usar más la industria nacional. Entonces, lo que se va a tratar de hacer es que renazca la industria nacional y tratar de vivir un poco menos con lo de afuera. Es decir, seguiremos con las cosas básicas y que no tengan necesidad de importarse desde la Argentina, que tiene muy buena estructura fabril, y tú sabes, tenemos autos, tenemos un montón de cosas, y bueno, y sin embargo, la liberación anterior ha permitido que, bueno, que cualquier cosa entraba de afuera con el libre mercado irracional, digamos hoy, con el diario del otro día que se había generado acá en la Argentina. Es fácil apoyar y reforzar ese hecho en Argentina, ese producto nacional. En medio de esta situación es fácil que los emprendedores en este momento en Argentina puedan llevar adelante una producción y abastecer todo ese mercado que particularmente en este momento está, usted lo decía, por la fiesta navideña, pues buscando cómo comprar obsequios, cómo darle algo a otra persona, cómo tener esos estrenos de fin de año. Sí, no va a ser fácil porque las empresas también están en crisis, las empresas vienen muy endeudadas y tú sabes que para regenerar una empresa se necesita crédito. Yo no sé qué es lo que habrán pensado como para reestructurar rápidamente las empresas. Las empresas están, algunas están en su potencial y detenidas o paradas, que eso sería mucho más sencillo porque con una inyección de dinero empiezan a retomar rápidamente su producción, pero hay algunas que están empezando a desmantelarse, no solo de obreros o de mano de obra, sino también de infraestructura. Han quedado algunas caducas y bueno, la tecnología, tú sabes que te invita periódicamente a tener una nueva máquina, una nueva instalación, un nuevo sistema de montaje, etcétera. Así que no creo que sea fácil, vamos a ver qué herramientas se utilizan.
Y bueno, y acá lo que la gente quiere es que el gobierno baje el gasto público y que la gente quiere llegar a fin de mes con su dinero. Eso es lo mínimo que la gente quiere. Es decir, la gente ya ve que el problema de la Argentina es el gasto público, que las obras no llegan y que las inversiones no se hacen en algunos casos. Así que es otro contexto absolutamente diferente al primer gobierno peronista. Mauricio Macri se despidió hoy de la presidencia. Restan 4 días, va a tener que entregar el poder. Grabó un mensaje de 40 minutos que fue difundido en cadena de radio y televisión. Allí habló de lo que fue su gestión. Dijo que no estaba satisfecho. Dijo que hay cosas que no pudo lograr. Sin embargo, también habló de lo alcanzado durante sus 4 años. Le invito a que escuchemos las palabras del presidente Macri y volvemos para revisar cuál es el análisis luego de su gestión. Los dirigentes somos circunstanciales y eso es algo que todos los líderes debemos tener en claro. No se trata de nosotros, se trata de millones de personas que quieren vivir de otra manera y que tienen derecho a hacerlo. En unos días asumirá un nuevo presidente y empieza una nueva etapa. Y va a recibir el país con una cantidad de información inédita en la historia de la Argentina, con el detalle de cada política pública que impulsamos. Lo hago porque sé cómo la falta de información entorpece y retrasa las soluciones. Y jamás haría algo para entorpecer el trabajo del gobierno entrante. Nada nunca puede estar por delante de los argentinos. Voy a seguir acompañándolos desde la oposición, siempre de manera constructiva y responsable. Eduardo Carlos Reina, analista político, está con nosotros, escuchando a Macri 4 días antes de entregar el poder, con un discurso en el que dice: no estoy satisfecho, no estoy feliz con lo que pasó, pero pues se hizo lo que se pudo hacer. Aquí están las políticas públicas, esperemos que las pueda continuar el nuevo gobierno. El nuevo gobierno llega con una idea ya preconcebida por lo que fueron los años del kirchnerismo y ahora reforzada por Alberto Fernández. Esta Argentina que recibe Fernández está tan deteriorada como la que dijo Macri hace 4 años cuando recibió de Cristina. Mira, yo ante todo te quiero hacer un análisis breve de lo que fue el discurso de Mauricio Macri ayer, donde hablaba de cero autocrítica. Particularmente el único párrafo que ponen de autocrítica es el que tú me has hecho escuchar al aire, pero el cero autocrítica, todos son planes mágicos que no funcionaron y se le escapó la inflación. Bueno, en la Argentina hubo problemas serios con respecto a lo que sucedió durante este tiempo y bueno, y no los pudo solucionar. Y me faltó la segunda parte de la pregunta que me he perdido con respecto, discúlpame Carlos. Le preguntaba que cuando Macri llegó al poder dijo: recibo un país en crisis. Y ahora Alberto Fernández dice: yo recibo un país en crisis. ¿Cuál es la peor de ellas? Bueno, indudablemente acá hay una gran discusión. Si esta crisis es la peor que la del 2001 o la del 2001 es peor a esta. Yo creo que hoy el país está muy endeudado, el país tiene muy poca credibilidad. Y si nos ponemos a pensar en futuro, que el futuro ministro de Economía va a decir: durante 2 años no pagamos la deuda, estamos en graves problemas porque no tendremos apoyo financiero, y después estamos metidos en una guerra económica entre Estados Unidos y China. Tú sabes bien cómo funciona ese tema. Y bueno, y ahí vendrá un apoyo externo como para tratar de generar y recuperar. Yo creo que han hecho muchas cosas muy buenas en el gobierno de Mauricio Macri. Hay mucho tema de infraestructura que empezó a avanzar, hay mucho tema de intentar acomodar la justicia en algunos lugares. Hay muchos temas que se han empezado, se ha informatizado mucho, la tecnología entró al Estado. Pero bueno, la verdad que el gran problema de la gente es que la gente está cada día más pobre. Entonces, me parece que el error de gestión de gobierno fue ocuparse de la infraestructura cuando debía haber atendido a la gente, donde
hubo una apertura económica donde por ahí en un momento había que proteger un poco más al pequeño y mediano empresario y no solo apoyar a los grandes empresarios que iban a traer los miles y miles de millones tan rápidamente. Es decir, me parece que hubo un enfoque extremadamente confiado en que rápidamente se iba a recomponer la economía y no sucedió. Y bueno, y ahí están las consecuencias. Entonces, si tú me dices cuál es la peor, yo habiendo vivido las dos crisis, te digo que la otra, salir del cepo cambiario que dejó Cristina, donde un dólar ficticio era muy barato y había un dólar negro altísimo, eso fue un paso muy interesante que lo llevó bastante bien el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, los últimos 2 años de descontrol con el dólar, la poca credibilidad de la gente con respecto a la divisa, ha hecho que el dólar se dispare si no ponen un cepo muy interesante. En la Argentina, el argentino no puede comprar más de $200 en la banca oficial. Así que imagínate que el mercado negro hoy está funcionando de forma interesante. Es un mercado chico, pero la gente sigue viajando al exterior, sigue requiriendo dólares y con $200 no le alcanza y tiene que salir a comprar. Hemos hablado de lo doméstico, hemos ahondado en la situación de la Argentina. Quisiera rápidamente, antes de despedirlo, hablar de la política exterior. Felipe Solá es el canciller que va a asumir el 10 de diciembre junto con Alberto Fernández, a quien va a juramentar y para guiar la política internacional. Casos como la posición de Argentina en el Grupo de Lima, en la OEA, las votaciones en foros internacionales y el caso de Venezuela. ¿Cómo lo ve? Hemos perdido la comunicación con Carlos Eduardo Reina, analista político. Nos daba un panorama de cómo cierra este periodo de gestión de Mauricio Macri, que el próximo 10 entrega el poder a Alberto Fernández, vuelve el kirchnerismo al poder con Cristina Fernández como vicepresidenta. Un panorama que él dice no es fácil, sin embargo se ha dicho optimista. Una gran conversación, le agradecemos por ello. Tenemos que ir a la pausa, pero antes quiero compartir con ustedes las imágenes del cielo de Sydney, que se tornó de color naranja, esto debido a los incendios forestales. Las imágenes que están viendo allí en pantalla fueron registradas en esta ciudad, donde la emergencia se ha vuelto más crítica en las últimas horas. Los fuertes vientos han avivado las llamas que acechan el territorio. La densa nube de humo se posó durante varias horas, afectando la visibilidad y obligando a los residentes a usar tapabocas. Primera pausa en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Van apareciendo en pantalla @NTN24, @NTN24B, mi cuenta Carlos A. Figueroa. Al regreso vamos a hablar de Estados Unidos. Senadores en la Unión Americana han presentado un proyecto bipartidista. Buscan extender las sanciones a funcionarios del régimen de Venezuela, seguir cercando a Nicolás Maduro, buscando la redemocratización. Venimos con esto y más, quédense allí. Gracias por seguir con nosotros. En Washington, los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez han presentado un proyecto bipartidista de ley para extender hasta el año 2021 un estatuto que permita imponer sanciones a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro acusados de violación de derechos humanos. Emiliana Molina, nuestra periodista en la capital de los Estados Unidos, tiene el reporte. Emiliana, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues se trata del senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, quien también es el senador de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores, y del senador republicano por Florida, Marco Rubio, el presidente del Comité del Hemisferio Sur en el Comité de Relaciones Exteriores. Ambos aprueban esta medida bipartidista y la llevan a votación para renovar estas sanciones a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro que continúan las violaciones de derechos humanos y libertades civiles. Esta medida se aprobó ya en el 2014 y nuevamente en 2016, y esta sería la tercera vez que se aprueba la medida bipartidista. La ley le seguirá permitiendo al presidente Trump imponer sanciones contra las personas que interrumpen la gobernanza democrática en Venezuela. Mientras se continúa evidenciando la complicidad de Maduro y su régimen en la tortura y asesinatos extrajudiciales de miles de venezolanos, los Estados Unidos no harán un paso atrás en su compromiso para restablecer los derechos humanos del pueblo venezolano. Congresistas como Raúl Grijalva, demócrata por Arizona, y también el senador republicano por Florida, Rick Scott, están de acuerdo con esta medida y aseguran que Estados Unidos puede hacer mucho más para continuar ayudando al pueblo venezolano y así restaurar la democracia en el país.
la asistencia directa a organizaciones que están en Venezuela, aumentando la asistencia humanitaria, es una necesidad que no debíamos nosotros prevenir. Estamos a ese punto. El problema no es, pues lo que ve allá en la frontera USAID apoyando los bancos de comida donde la gente puede comer y también ve a muchos voluntarios simplemente sentados ahí porque no pueden entrar al país. Según los legisladores, este es un claro mensaje para el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, de que serán responsables por sus atrocidades. Esta es toda la información que tenemos desde el Congreso. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, por la información desde Washington. Ahora hablamos de esas contundentes declaraciones que ha ofrecido el candidato a la nominación demócrata para la presidencia de la Unión Americana, Michael Bloomberg. En una entrevista televisiva, el multimillonario aseguró que todos sus rivales en el partido perderían en un eventual enfrentamiento electoral con el presidente Donald Trump. Aunque Bloomberg ya había sido crítico con sus contrincantes políticos, esta es la primera vez que arremete en declaraciones públicas contra los otros postulados. Asimismo, criticó con vehemencia la actual administración republicana. También en Estados Unidos, un helicóptero Black Hawk de la Guardia Nacional de Minnesota se estrelló en el centro del estado. 3 militares que estaban a bordo perdieron la vida. El siniestro ocurrió durante un vuelo de prueba de mantenimiento. Varios equipos de emergencia llegaron de inmediato al lugar del accidente. La Guardia Nacional de Minnesota anunció que va a iniciar una investigación para conocer los motivos de este siniestro. Y vamos a cambiar de tema. El presidente Donald Trump y la primera dama Melania participaron en la iluminación del árbol nacional de Navidad. 2, 1. Esta es una tradición que se extiende desde 1923, cuando el presidente Calvin Coolidge encendió un abeto Vermont de 14 metros de altura. El árbol de este año fue plantado en la elipse del Parque del Presidente a finales de octubre. Reemplazó al anterior, que se encontraba desde el 2012, pero que fue dañado por un hombre que intentó treparlo. El evento se realizó el mismo día en el que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ordenó al Comité Judicial de la Cámara que redactara los artículos del juicio político contra el mandatario de los Estados Unidos. Como una nación agradecida, alabamos la alegría de la familia, las bendiciones de la libertad y el milagro de la Navidad. En nombre de Melanie y de toda nuestra familia, feliz Navidad y que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Feliz Navidad a todos. Y el ambiente navideño también llegó a la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Vamos a Europa porque anoche se llevó a cabo la inauguración del portal de Belén y el encendido del árbol de Navidad. Este tenía 26 metros de altura. Fue decorado con adornos de plata y de oro, además luces de bajo consumo. Fue donado por la región norteña de Veneto y se va a mantener en la Plaza de San Pedro durante toda la temporada. La escena de la Natividad, que incluye unas 23 figuras de tamaño natural, fue hecha completamente de madera. Las figuras que rodean la escena representan la vida en un pequeño pueblo rural en la provincia norteña de Trento a principios del siglo XX. El árbol y el pesebre se pueden admirar hasta el próximo 12 de enero. Tiempo de una nueva pausa. Aquí en la tarde volvemos con información de Venezuela, la situación de los migrantes venezolanos. En Brasil, 21.000 personas han recibido el estatus de refugiado. Tienen permiso para permanecer en territorio brasileño. Todos llegaron hasta allí huyendo de la crisis bajo el régimen de Nicolás Maduro. Tenemos esto y más a la vuelta, no se vayan. Gracias por seguir con nosotros. Son las 6 de la tarde, 2 minutos en Caracas. El gobierno de Brasil le concedió refugio a 21.000 personas venezolanas que llegaron a ese país huyendo de la crisis económica, política y social bajo el régimen de Nicolás Maduro. El anuncio fue oficializado en un acto en Brasilia que contó con la participación de representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. De acuerdo con la Comisión Nacional para los Refugiados en Brasil, fue posible que se diera esta situación por un decreto con el que el país
clasificó a Venezuela como una nación en situación de grave y generalizada violación de los derechos humanos. Esto facilita la aprobación del estatus de refugiado a migrantes que aleguen esa condición. Nos acompaña a esta hora David Smolansky, coordinador para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos de la OEA. David, buena tarde, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y saludo a toda tu audiencia. ¿Cómo valoran ustedes esta decisión y esta acción del gobierno de Brasil? Un territorio para el que había estado difícil para los migrantes venezolanos que pasaban por Roraima. Es muy relevante. De hecho, pues me siento orgulloso del trabajo que nosotros hemos hecho, porque precisamente hace 3 semanas estuvimos en Brasil, estuvimos en la capital, Brasilia, en Sao Paulo, y en el estado de Roraima, específicamente en Boavista y en Pacaraima, y ahí sostuvimos distintas reuniones con las autoridades brasileñas, con la Fuerza Armada de Brasil que lleva la operación Acolida y obviamente con la comunidad de migrantes y refugiados venezolanos, donde solamente en el estado de Roraima hay 13 campamentos de refugiados, donde hay 7.000 desplazados venezolanos, y precisamente nuestra principal propuesta ha sido que al venezolano se le dé el estatus de refugiado, que se le dé por la Declaración de Cartagena, que habla que un refugiado es aquel que huye de su país cuando hay violación de derechos humanos, violencia generalizada, alteración del orden público y ocupación extranjera, cosas que hoy aplican al pie de la letra para nuestro país. El venezolano hoy no huye voluntariamente, no es un migrante económico, el venezolano hoy escapa de un Estado criminal que tiene como política de Estado la violencia, la violación de derechos humanos, la crisis humanitaria, y por eso celebramos pues que Brasil esté otorgando el estatus de refugiado y que haya anunciado además que recientemente más de 21.000 desplazados venezolanos se han beneficiado con este estatus. Además, quiero agregarte, y perdóname que me extienda en esta respuesta, que el gobierno de Brasil tiene lo que se llama el proceso de interiorización, que consiste en trasladar a los venezolanos con aviones de la Fuerza Aérea Brasileña desde el estado de Roraima a ciudades como Sao Paulo, Belo Horizonte, Río de Janeiro, donde pueden obtener más oportunidades para aplicar un trabajo, en el caso de los jóvenes, acceder al sistema educativo. Así que yo creo que Brasil ha estado dando ejemplo de política de atención y protección al migrante y refugiado venezolano, además tiene una posición muy firme contra la dictadura, y te agrego que son 213.000 desplazados venezolanos que ya se encuentran en Brasil, que a pesar de la barrera del idioma y lo grande que es ese país, bueno, fíjate que ya son más de 213.000 venezolanos que se han ido a Brasil, la mayoría, por cierto, del oriente, del estado Bolívar, del estado Amazonas, perdón, del estado Monagas, del estado Anzoátegui y del estado del Tamacuro, y no es parte. Vamos a hablar de esa visita al estado de Roraima. Me gustaría mucho conocer qué sucede ahí, pero antes quiero que nos expliques de forma práctica qué significa el estatus de refugiado en territorio brasileño para estas 21.432 personas. Bueno, cuando se obtiene el estatus de refugiado es que tienes un estatus de protección permanente, pues evidentemente tienes una documentación de lo cual te permite estar de manera regular en ese país, y al estar de manera regular pues puedes acceder a los servicios, en este caso salud, educación. Además de eso, pues puedes aplicar a un trabajo. Entonces, cuando una población como la población venezolana está huyendo del estado criminal de Maduro y lo está haciendo de manera tan vulnerable, porque por ejemplo el 70% de las mujeres que están dando a luz hoy en el hospital de Boavista son venezolanas. Y pues muchos niños hoy corren el peligro de quedarse fuera del sistema escolar, porque están llegando algunos de ellos en condición vulnerable, específicamente con síntomas de desnutrición. Entonces el estatus de refugiado pues hace que el país se haga cargo de estas personas, que se dé la protección permanente. Por eso es un gran paso que ha dado el gobierno de Brasil. Insisto, me alegra haber colocado en esta oficina un granito de arena, porque hace apenas 3 semanas estuvimos en una visita que duró casi una semana, donde estuvimos en 3 ciudades diferentes, donde hicimos 2 mesas de trabajo con los migrantes y refugiados, donde precisamente en el informe que le presentamos al gobierno brasileño hablábamos de que era importante que se estuviese otorgando el estatus de refugiado a los venezolanos, pero que debía agilizarse. Y bueno, ver este resultado de que ya más de 21.000 desplazados venezolanos se hayan visto beneficiados de este estatus de refugiado, y esperemos que eso sirva para que otros más adelante también lo obtengan. Es fundamental para que ellos se integren a la sociedad brasileña, y el día de mañana ellos serán esenciales para la reconstrucción de nuestro país. Esto es un estatus parecido al que en Colombia se da con el permiso especial de permanencia, PEP, o en Perú el PTP. ¿Es el mismo estatus el que tienen?
Hay una ligera diferencia, porque cuando obtienes el estatus de refugiado hay un estatus, en primer lugar, es una protección permanente. Entonces, el desplazado no se ve obligado a estar renovando ese estatus, pues no, ya está completamente integrado a esa sociedad. Y además de eso, reconocer a los venezolanos como refugiados, Carlos, es reconocer de que en Venezuela hay un conflicto, de que la gente no está huyendo por una catástrofe natural o no está huyendo, que la gente no, que si bien es cierto, en Venezuela la gente no está huyendo porque hay un huracán o un terremoto o una guerra convencional, igual se está huyendo de un conflicto, y es un conflicto generado por la dictadura de Maduro, un conflicto que se refleja en la falta de comida, en la falta de medicina, en la violación de derechos humanos, en la inseguridad, en el colapso de los servicios. Entonces, cuando hablamos de los migrantes y refugiados venezolanos, estamos hablando de la crisis migrante y refugiados más grande de la historia de América Latina y el Caribe. Y actualmente somos la población más desplazada del mundo sin una guerra convencional y una catástrofe natural. Y aún incluyendo a quienes se han ido por una guerra o una catástrofe natural, somos la segunda población más desplazada después de los sirios. La diferencia con el tema del PEP que tú me preguntas en Colombia o el PTP en Perú es que estos son estatus, si bien es cierto, importantes porque le permite a los venezolanos acceder a los servicios y aplicar para un trabajo, son temporales. Es decir, cada año, cada 2 años, el venezolano tiene que renovar ese estatus. En el caso de Brasil, ya cuando obtienes el estatus de refugiado, como decía anteriormente, es permanente, no tienes que hacer ningún trámite para renovarlo. Y esa es la propuesta que hemos venido haciendo nosotros desde la OEA, cuando presentamos ese informe a los cancilleres en la Asamblea General de la OEA en Medellín, que el estatus de refugiado se implemente en toda la región. Y bueno, celebramos que al menos ya empiece a haber un país haciéndolo, como es Brasil, donde hay más de 200.000 desplazados venezolanos, como te comentaba anteriormente. Que precisamente eso es lo que se busca, que lo declare la ONU. Y a propósito de que ACNUR también ha dicho, van a ser 6,5 millones en diciembre del próximo año, que cuando empezaron a decirlo parecía muy lejos, pero ya estamos en diciembre y en un año 6,5 millones de personas. Recuerdo que siempre lo dice Dania Chirinos en este espacio, 6,5 millones de personas mal contados porque parece mucho mayor el número. Y la ONU no se decida a hacerlo, aplicar ese principio que mencionabas, el de Cartagena. Bueno, no, debo decirte, Carlos, que Naciones Unidas, si bien lo dijo después de la OEA, comparte la posición de que los venezolanos se debe otorgar el estatus de refugiado. Sin embargo, eso al final no es algo que implementa la ONU ni la OEA. Tiene que haber la voluntad política de cada gobierno para implementar el estatus de refugiado, en este caso para los venezolanos. ¿Y entonces qué es lo que hace falta? Bueno, que es lo que te estoy comentando, pues que haya esa voluntad política en el resto de los países para que se le otorgue el estatus de refugiado a los venezolanos. ¿Qué están haciendo los países buscando como vía alterna? Están buscando unos estatus de protección que son temporal, es decir, que cada 2 años o cada 3 años, pues usted tiene que renovar sus papeles, pero en ese tiempo en el que usted está irregular, usted está regular, usted puede aplicar un trabajo, usted puede acceder a los servicios, usted se puede abrir una cuenta bancaria. Pero insisto, el venezolano no es un migrante económico ni es un migrante voluntario, sino está huyendo de un conflicto que ha generado la dictadura. Y en eso quiero ser muy claro, la única solución para que los venezolanos se dejen de ir es que salga la dictadura. Mientras se prolongue Maduro usurpando el poder, serán más venezolanos los que se van. Mientras más rápido salga Maduro del poder, serán menos los venezolanos que se vayan y habrá incentivos para quienes se fueron poder regresar. Naciones Unidas proyecta para el año que viene 6,5 millones de refugiados. Nosotros estuvimos en esa reunión donde ellos anunciaron esa proyección. Nosotros en la OEA lo adelantamos hace unos 5 meses, incluso vamos más allá. Nosotros creemos que para finales de 2020 pudiese haber 7 millones de refugiados venezolanos, y si se alcanza este número, lamentablemente pudiésemos decir que habría más refugiados venezolanos que refugiados sirios. Eso es algo que la región y la comunidad internacional no puede permitir, y la forma de impedirlo es que haya libertad en Venezuela. Quería, y te lo decía, hablar de la situación en Roraima, donde se vivieron episodios bastante complicados para los venezolanos. Bajó esa situación, estaba más controlada, había mayor apertura. Nos decías que había un operativo para trasladarlos a otras ciudades, por supuesto para descongestionar, tomando en cuenta la cercanía territorial con ese estado de Roraima, con Boavista, pues era allí donde llegaban los venezolanos y difícilmente podían avanzar por falta de recursos, por cansancio mismo, hablando de estos que caminan por Latinoamérica buscando un mejor futuro. ¿Cómo viste tú la situación allí?
¿Y qué te dijeron las autoridades que en principio estaban bastante afectadas por lo que representaba, y es entendible, que su población aumentara tan rápidamente? Bueno, fíjate, el caso de Brasil es bastante particular, ¿no? Por varias razones. En primer lugar, hay la barrera del idioma. Cuando se llega a Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, pues se habla el mismo idioma, el español. Cuando un venezolano llega a Brasil, es otro idioma, es el portugués. En segundo lugar, son las distancias que hay dentro del territorio brasileño. Para ponerte un ejemplo, tomar un avión de Boavista, frontera con Venezuela, hasta Brasilia, la capital de ese país, o Sao Paulo, que es la ciudad más grande de Brasil, estamos hablando de que son 3 horas de vuelo. Entonces, en ese sentido, pues lo que ha hecho el gobierno brasileño, toda la operación Acolida, es que tiene un puesto de recepción en Pacaraima para recibir a los desplazados venezolanos. Allí, pues, se le pide la documentación a los venezolanos, a aquellos que lo tengan, se empiezan los trámites para otorgar el estatus de refugiado, el estatus de residencia temporal, se le da atención médica y se le da alimentación, y muchos de ellos después pasan a lo que llaman los abrigos, que son campamentos de refugiados, donde, como ya decía anteriormente, hay 13 campamentos de refugiados donde hay 7.000 desplazados venezolanos. Posteriormente, aquellos que están en esos abrigos son llevados a otras ciudades de Brasil donde hay más oportunidades para trabajar y estudiar, y ese proceso se llama de interiorización. De hecho, el gobierno de Brasil ha invertido más de $400 millones en los últimos 3 años para interiorizar a los venezolanos. Y algo que nosotros también hicimos, Carlos, cuando visitamos Brasil, es que no solo nos reunimos con las autoridades de Brasil, que están haciendo un esfuerzo enorme, sino también nos reunimos con la sociedad civil venezolana, que está un poco más establecida en ese país, con la sociedad civil brasileña, específicamente con el sector privado. Y la buena noticia que les puedo compartir es que para este proceso de interiorización se está incorporando el sector privado y se está incorporando la sociedad civil para trasladar a venezolanos del estado de Roraima, donde hay limitaciones en cuanto a servicio, empleabilidad e infraestructura, a estas ciudades de Brasil, donde hay más oportunidades para insertarse en los mercados laborales. Ahora, no es solamente la cantidad de venezolanos que están llegando, sino las condiciones. Aquí hablamos de muchos números y datos y cifras, pero aquí hay que hablar que son seres humanos, ¿vale? Estamos hablando de niños, de jóvenes, de adolescentes, de personas de tercera edad. Me topé con un señor desplazado del estado del Tamacuro, de la comunidad guarao indígena, que me confesaba, Carlos, que sus 8 hijos los perdió, se le murieron por falta de insumos médicos. Eso no es que me llegó por rumor, no es que no, eso lo viví yo en uno de los campamentos de refugiados en Brasil. Además de eso, testimonios de otras personas, por ejemplo, de Acarigua. Imagínense cuándo hay que ir desde Acarigua, en el estado portuguesa, hasta Brasil, donde unos productores de café fueron despojados de sus tierras por la Guardia Nacional y los colectivos. Se quedaron en la calle, literalmente, como decimos en Venezuela, y no les dio que otra que huir, y ahora están en un abrigo en Brasil. Entonces el mundo tiene que conocer el horror de lo que significa vivir bajo la tiranía de Maduro. Los venezolanos no nos podemos cansar de relatar, de describir, de expresar hasta el más mínimo detalle de lo que significa vivir en Venezuela y de lo que significa tener que desterrarse, tener que separarse de la familia, porque ese es otro. El venezolano no está huyendo con su familia, no es que huye papá, mamá y los 2 hijos, no, es que se va la mamá a lo mejor con el hijo y mientras el padre se queda en Venezuela. Y lo más cruel, lo más perverso que ha hecho este Estado criminal es separar a la familia. Por eso insisto, aquí hay una aproximación humanitaria, que es la de atender y proteger al migrante y refugiado venezolano donde llega, pero una aproximación política. Y esa aproximación política es dejar muy claro que el responsable de esta migración forzosa, que es la más grande que ha visto América Latina y el Caribe, no ha sido un huracán, un terremoto o una guerra. Ha sido el Estado criminal que encabeza Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Una llamada revolución que, si seguimos aludiendo a esos términos, podría ser un tsunami. Bueno, yo he dicho que muchas veces que cuando uno va al puente internacional Simón Bolívar es un deslave humano, porque uno se para allí por unos minutos, ni siquiera unas horas, y lo que hace ver es gente yéndose de Venezuela o, si no, visitando Colombia por unas horas para poder comprar medicinas y alimentos. 4.600.000 migrantes y refugiados venezolanos, para que tengamos la idea, es más que el total de la población de países como Panamá, de países como Uruguay. Es prácticamente es el mismo tamaño de toda Costa Rica. Entonces también hoy las capacidades de la región están completamente alteradas.
y no podemos permitir a que en un año, por ejemplo, tú me entrevistes y estemos hablando de que hay 6,5 millones o 7 millones de refugiados, sino que ojalá un año tú me entrevistes y digamos que en Venezuela hay democracia, que en Venezuela hay libertad, que en Venezuela se está transitando hacia instituciones verdaderamente sólidas que garanticen el desarrollo y que sobre todo empecemos a dar noticias de que los venezolanos en vez de irse están regresando y se están reencontrando con su familia. Al menos este servidor, que hoy también es un migrante forzoso de más de 2 años después que fui injustamente inhabilitado, destituido de mi cargo y que tiene orden de arresto, fue mi decisión cuando salí por una selva en Brasil. Cuando yo vi que tantas otras personas estaban saliendo, yo era uno más. Y mi decisión en ese momento es desde el exilio seguir sirviéndole a mi país y colocar mi granito de arena para proteger a aquellas personas que están yéndose por la dictadura, como estos 21.000 venezolanos que hoy tienen estatus de refugiados en Brasil, pero al mismo tiempo hacer lo que esté a mi alcance para que salgamos de la dictadura. Ojalá yo también pueda ir y esta entrevista la hagamos en El Latillo. Gracias, David. Gracias. Luego. Coordinador para la crisis de migrantes y refugiados en la OEA, David Smolansky, que nos acompañó estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Son las 6:19 minutos en Caracas. Activistas venezolanos en Colombia han iniciado una campaña que busca hacer menos difícil la época navideña para quienes han tenido que salir. Lo hemos mencionado, que han tenido que irse de manera forzosa de Venezuela por la crisis bajo el régimen de Nicolás Maduro. La Fundación Juntos Se Puede está invitando a donar juguetes para los niños venezolanos en condición de calle que están en territorio colombiano. Esta recolección va a tener una nueva jornada, que no es la primera, por cierto, va a ser 7 y 8 de diciembre, este fin de semana, sábado y domingo. En medio de la difícil situación, buscar una sonrisa, buscar muchas sonrisas. Vamos a hablar sobre eso. Ana Karina García, coordinadora de la Fundación Juntos Se Puede, está aquí con nosotros. Ana, muchísimas gracias por venir. No, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que sí. Yo me emociono cuando pasan estas cosas porque venimos, y tú conoces a David, sabes de su trabajo y de su aporte y lo que está haciendo desde la OEA, pero es triste lo que nos dice. Y aquí lo que tratamos ahora contigo es de ir cambiando ese rostro en medio de la situación difícil, que no va a dejar de serlo, por lo menos darle una alegría a quienes no son responsables, no tienen idea de lo que está pasando en Venezuela y por qué no están en su país. ¿De qué se trata y desde cuándo lo están haciendo? A ver, esto fue una iniciativa que surgió el año pasado, en la época de Navidad. Nosotros también, todos los que formamos parte de esta fundación, somos migrantes, muchos salimos de manera forzosa y la Navidad es como la época más difícil para todos, porque es una época en familia, una época de tradiciones navideñas y estar lejos de casa siempre es difícil. Y por eso tomamos la decisión del año pasado comenzar esta jornada de recolección de juguetes para entregárselo a los niños venezolanos que están en situación de calle. El año pasado recogimos aproximadamente 1.000 juguetes y con una chiva, que es un autobús que es muy típico acá de Colombia, recorrimos toda la ciudad y esos niños que pasan todo el día en el Transmilenio con sus papás porque no tienen dónde dejarlos, porque no tienen los recursos, pero necesitan alimentarlos, les dimos una sonrisa, les regalamos un juguete, hicimos actividades con ellos y de verdad que eso no solo nos dio una sonrisa con ellos, sino nos llenó a todos nosotros como persona y le dio un sentido a la Navidad lejos de casa. Entonces la idea de este año es repetir esto, esta vez no se va a hacer solo con niños en situación de calle, como lo hicimos el año pasado, sino también con esos niños que están en situación de abandono o en procedimientos administrativos en bienestar familiar acá en Colombia, que son niños que lamentablemente no tienen a sus padres cerca porque se perdieron, porque los abandonaron y el Estado colombiano los adoptó dentro de su sistema y además otros que están en un proceso administrativo, están lejos de su familia por maltrato familiar, por abuso sexual, que también están dentro de este sistema, también van a ser beneficiados por esta actividad que vamos a realizar. ¿Dónde se va a hacer la dirección en Bogotá y qué pueden llevar o qué es lo que más se necesita o cómo lo tienen que hacer? A ver, te cuento, nosotros vamos a hacer una recolección este fin de semana en el Parque de las Rampas de Cedritos, en la carrera 9ª con 145. Allí puedes llevar cualquier juguete para que quieras regalarle a estos niños. No solo son niños venezolanos, nosotros no discriminamos. Muchas veces el año pasado conseguíamos niños colombianos también en la calle y a ellos también se les dona este juguete, esta sonrisa, porque creemos
creo que la solidaridad y la hermandad no tiene color y no tiene nación. Entonces también a ellos les dimos este juguete, entonces puedes donarlo en el Parque de Cedritos, sábado y domingo, a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, carrera novena con 145, vamos a estar ahí esperando tu donación. Puedes donar juguetes, ropa de niños, sobre todo de niños de meses. Hay muchos niños de meses con sus papás en las calles que no estaban acostumbrados al frío de Bogotá, y esos niños necesitan un abrigo, una chaqueta, unas medias. Entonces también estamos recibiendo ropa de niños pequeños, sobre todo de niños de meses, para poder ayudar a estos niños que están en esta situación tan compleja. ¿Cómo es la organización? ¿Cómo logran ustedes tener ese censo de quienes están en esta situación, ya sea en la calle, ya sea sin recursos, aunque tengan un techo, o quienes están bajo la protección del Departamento de Bienestar Familiar? Mira, nosotros hacemos un censo en los Transmilenios. No sé, muchos venezolanos... El Transmilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá. Muchos venezolanos pasan todo el día allí vendiendo caramelos, vendiendo bolígrafos para poder pagar el arriendo de la noche. Nosotros nos montamos en el Transmilenio y hacemos una jornada de recolección y censamos a los niños. Allí se les convoca al lugar donde va a ser la actividad, y con el tema de bienestar familiar estamos trabajando de la mano con el Instituto de Bienestar Familiar. Ellos escogieron las casas hogares donde hay mayor cantidad de niños venezolanos en situación de vulnerabilidad, sobre todo los que no tienen familia directa que pueda hacerse responsable de ellos. Hicimos una alianza. Pero además todo lo que hemos hecho y el trabajo de la Fundación es el trabajo en red. Nosotros hemos contactado a restaurantes venezolanos que nos han venido apoyando, como Panadería Ávila, y así sucesivamente mucha gente que quiere sumar. La actividad va a ser en microteatro. Eso es un teatro para niños pequeños que queda en el Centro Comercial Cafán, donde se hacen obras de Navidad de 10 minutos. Entonces es como meterlos en ese ambiente navideño, que vivan la juguetería de Santa, que vivan cómo nació Papá Noel, y así sucesivamente. Entonces la actividad va a ser en Microteatro Cafán el fin de semana del 12, 13, 14 y 15. Nosotros ahí vamos a llevar a los niños para hacer la entrega de juguetes, y además de eso tenemos varios grupos de emprendedores venezolanos que quieren apoyar esta zona de emprendimiento, que es de una periodista venezolana que también se encuentra en situación de migrante. Que estuvo aquí contando su historia, Yasmín Velasco. Yasmín Velasco. Entonces, la idea de esta fundación es que entre todos podemos sumar a hacer este sueño realidad. No es el único proyecto, pero en el que nos estamos concentrando hoy es que todos podamos sumar a esto. Desde un restaurante que puede donar un tequeño, una pizza, una arepita, de muchos restaurantes venezolanos. Yasmín, por ejemplo, que nos ha ayudado a hacer un trabajo en red increíble. Tú, como venezolano o colombiano que quieras sumar un juguete, que quieras regalar una ropita, es decir, juntos podemos lograr este objetivo, que es regalar esta sonrisa. Nosotros tenemos que aprender, sobre todo en el exilio y al ser migrante, que nosotros como comunidad tenemos que unirnos para ayudar a los que más necesidad están pasando, porque los niños no tienen conciencia de esta realidad. Ellos nunca tuvieron la responsabilidad de nada de lo que está pasando y son los más afectados de esta situación. Estar lejos de casa, a veces no poder ir a la escuela, a veces no tener para comer, y por eso nuestra fundación se ha abocado a trabajar a los más vulnerables en este momento, que son los niños pequeños entre 0 meses y 12 años. Según el censo que ya han adelantado, la información que van recabando, ¿cuál sería la meta para el 2019? Mira, esta vez es diferente porque queremos sacarlos de su entorno. Con ayuda de unos psicólogos que nos han apoyado, nos han dado la visión de que a estos niños hay que sacarlos de su entorno difícil del día a día y llevarlos a un espacio diferente, y por eso se tomó la decisión. Esta vez probablemente vamos a beneficiar entre 800 y 900 niños, por lo que te digo, porque esta vez hay que trasladarlos a un espacio diferente. Entonces, cada día y cada jornada van a haber entre 100 y 150 niños. También vamos a beneficiar a los niños, a los hijos de los jóvenes de la Orquesta Sinfónica que se está fundando acá en Bogotá. No sé si conocen el proyecto, los jóvenes que venían de la Orquesta Sinfónica Venezolana, que se vinieron migrando, muchos caminando con sus instrumentos a cuesta. Están formando nuevamente la Orquesta Sinfónica acá para poder recuperar esa magia y eso que le regalaron tan bonito a Venezuela. Y a los hijos de esos jóvenes también vamos a involucrarlos en esta actividad. Ellos también van a tocar en la actividad, van a poner canciones navideñas y van a tocar en este día tan especial. Y bueno, esa ha sido como la organización de esto. Nuestra meta son entre 900 y 1000 juguetes nuevamente. Ya tuvimos una jornada la semana pasada, logramos recoger aproximadamente 400 juguetes, ya vamos en el 50% de la meta, y por eso es tan importante que cada uno de ustedes
pueda sumarse a ayudar a que esta meta podamos hacerla realidad. ¿Cómo los pueden contactar? Si alguien, además de donar juguetes y si además de colaborar con un objeto, quiere participar con ustedes, participar de la logística, involucrarse con el traslado de los niños, ofrecer algún transporte, ¿cómo los puede contactar? Mira, nosotros tenemos el Instagram y el Twitter de la Fundación, que es @funjuntosepuede, que a través de ese mecanismo pueden contactarnos sin ningún problema. Nuestra idea también no es solo que vayas, dejes el juguete y no te involucres más, sino que te sumes a esto. Porque a lo mejor tú no puedes llevar ese día un juguete, pero sí puedes acompañarnos y hacer actividades con los niños ese día. Entonces tu voluntad también suma a este proyecto. Nuestra idea es que mientras más voluntarios tengamos, son 6 jornadas de actividades, vamos a tener 6 días con diferentes grupos de niños. Entonces mientras más voluntarios tengamos, mejor, porque eso nos va a ayudar a que esos niños tengan un día diferente, sonrían y además se les olvide un poco, aunque no para siempre, pero por lo menos en ese momento, la crisis tan dura que están viviendo y que conozcan que sí hay algo distinto. Nuestro objetivo de esto, y en las actividades lo van a ver, es ponerlos a soñar. Es ponerlos a soñar de que esta situación que están viviendo hoy no va a ser para siempre, que esta realidad que hoy viven no tiene por qué ser su realidad para toda la vida, sino que si ellos se esfuerzan, si ellos trabajan, ellos pueden salir adelante. Muchos niños de 12 años están vinculados ya al sistema escolar colombiano, por ejemplo, los que están en el sistema del ICBF, y nuestro objetivo es motivarlos a seguir adelante, a que si terminan su escuela, ellos pueden progresar y ser mejores y pueden soñar en ser cualquier cosa que ellos se imaginen ser. ¿Cómo ayudan ustedes a los papás? Porque sí a los niños los puedes ir llevando en esto de no engañarlos, no esconderles la verdad, sino decirles es circunstancial, explicarles que es algo que va a pasar. Pero a los padres que muchas veces podrían estar en el borde de tiro la toalla y que muchos quizás lo han hecho y por eso hay niños abandonados a cargo del Estado colombiano, ¿cómo los ayudan? Bueno, nosotros como fundación estamos empezando un proyecto de emprendimiento. Nuestro objetivo es a partir de enero del año que viene poder generar un programa de emprendimiento para los venezolanos que están llegando y que no saben cómo funciona el sistema laboral colombiano, que no saben cómo se hace una hoja de vida, cómo generar un plan de negocio, porque al final somos países hermanos, pero cada uno tiene sus culturas diferentes, sobre todo en el sistema laboral. Entonces, este programa de emprendimiento busca que podamos ayudar a esa familia venezolana a planificar cómo optar a una bolsa de trabajo, cómo generar un plan de negocio, cómo utilizar las habilidades que ya traes de Venezuela, que a lo mejor no pudiste traerte tus instrumentos de trabajo porque venirte caminando no es fácil y eso es lo que hace la mayoría de los migrantes venezolanos, pero que si yo sé hacer empanadas, yo puedo emprender un negocio de empanadas. Y aquí hay oportunidades, la cooperación internacional está invirtiendo muchísimo en el emprendimiento, pero mucha gente no sabe cómo llegar a eso. Entonces, este programa que estamos creando para el año que viene, a partir de enero, yo creo que a mediados de enero, como el 20, ya deberemos tener al público las inscripciones. La idea es que esto sea los fines de semana para que la gente que trabaja no tenga que abandonar su día a día, porque sabemos lo duro que significa vivir en el exilio o vivir como un migrante venezolano o como un refugiado venezolano. Estos programas van a ser los fines de semana. También estamos haciendo alianzas para poderlo hacer vía internet, y que la gente entonces pueda ver su curso digital y no tenga que trasladarse por el costo del pasaje, por lo que significa comer en la calle, pero sí pueda aprender y entender un poco cómo manejarse dentro del sistema laboral, que es nuestro objetivo, integrar productivamente al venezolano para que pueda salir adelante y para que esto que estamos viviendo, en vez de ser una crisis, se convierta en una oportunidad para el migrante y para el país. Porque al final, si un migrante trabaja y se suma al sistema productivo de Colombia, estamos ayudando al desarrollo de Colombia y de América Latina, porque como decía David, somos millones de venezolanos a lo largo del mundo y sobre todo en este continente. Entonces, ese es el programa en el que estamos enfocados. Les vamos a hablar un poco a los papás en esta actividad para tratar de sumarlos a que se involucren, a que no sea la única vez que trabajan con nosotros porque le estamos dando un juguete al niño, sino porque de ahí en adelante podemos ayudarlos como familia a integrarse y a salir adelante. Una solución integral. Entre el 15 y el 20 de enero volvemos a hablar. Vuelves a venir, hacemos la invitación y damos las coordenadas. Para mañana, 7
de diciembre para el domingo 8. Recuérdanos la dirección y qué es lo que tienen que hacer. El mañana y el domingo vamos a estar en el Parque de las Rampas de Cedrito, en la carrera 9 con 145, donde te puedes acercar a donar un juguete, a donar ropa de niño pequeño o además simplemente acompañarnos a esta recolección, a sumarte como voluntario para la actividad o inclusive si tienes una idea y crees que es posible hacerla realidad, juntos podemos hacerlo y te invitamos a que nos veamos en el Parque de Cedritos de las Rampas, en la carrera 9 con 145, y si no puedes asistir, escríbenos a nuestras redes sociales @FUN Juntos Se Puede, y por allí podemos ponernos en contacto para seguir creando oportunidades y seguir creando sueños en esta crisis para convertirlas en oportunidad. Muchísimas gracias Ana Karina. Ella es coordinadora de la Fundación Juntos Se Puede, con esta opción maravillosa, con esta posibilidad que tienen venezolanos y colombianos en territorio de Colombia de darle una sonrisa a esos niños que muchas veces no tienen idea de por qué tuvieron que salir de su país, y para también llevar y recibir, dar y recibir ese calor en esta Navidad. Vamos a ir a la última pausa en la tarde. Los invito a que visiten nuestro sitio en internet www.ntn24.com. Todas las noticias están desarrolladas ahí en nuestro portal. Desde el home usted también puede acceder a la señal en vivo, volver a ver las entrevistas como esta de Ana Karina, cualquier otra de los programas del canal, ver reportajes especiales y consultar documentos de interés. Recuérdenlo, www.ntn24.com. Volvemos en solo segundos, quédense allí. Gracias por seguir con nosotros. Más de 2 horas duró la reunión entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el fiscal de Estados Unidos, William Barr. El encuentro, en el que abordaron los acuerdos de colaboración en materia de seguridad, se realizó en el Palacio Nacional. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario mexicano afirmó que la reunión fue buena y que Barr comprende que la Constitución mexicana obliga al gobierno a ceñirse a los principios de cooperación para el desarrollo y a la no intervención en política exterior. Esta mañana también se refirió a este tema en la matutina frente a los medios de comunicación. No hay confrontación con el gobierno del presidente Donald Trump, y en esa atmósfera, aunque existan puntos de vista diferentes, hay entendimiento, hay respeto. Por eso fue buena la reunión de ayer. Decía yo, y lo escribí, que ayuda que el fiscal de Estados Unidos sea abogado, porque él sabe que los países tenemos que apegarnos a nuestras constituciones, todos los países, que es la ley de leyes, y que nuestra Constitución establece que puede haber cooperación para el desarrollo en materia de política exterior, pero no intervención. Nos acompaña Ricardo Márquez Blas, experto en seguridad nacional de México. Señor Márquez, buena tarde, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación, un gusto como siempre. El presidente habla de la reunión. Recordemos, vamos al génesis. ¿Por qué se da esta reunión de alto nivel? Precisamente porque el gobierno de los Estados Unidos se plantea declarar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos. Una opción que en principio fue vista por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como un momento, hay que respetar la Constitución, acá no se puede intervenir. ¿Por qué es tan delicado esta designación, esta inclusión de los cárteles mexicanos en esa lista por parte de Estados Unidos? Principalmente porque hay una serie de normas de las leyes norteamericanas que permiten al gobierno norteamericano llevar a cabo acciones unilaterales. No solamente en su territorio, sino también en territorio mexicano. Eso fue lo que, digamos,
generó la posición un tanto preventiva por parte de las autoridades mexicanas. Pero exceptuando esas medidas, digamos, unilaterales, cuya acción extrema es la presencia o las acciones físicas en territorio mexicano, el resto de las medidas de cooperación están consideradas en los acuerdos, en los convenios de cooperación bilateral que tradicionalmente ha tenido el gobierno mexicano con el gobierno norteamericano a lo largo de muchos, pero muchos años. Pero de manera práctica, ¿qué significa? ¿Una intervención militar más allá de la frontera de Estados Unidos? No, lo menos que debe estar pensando y que está pensando el gobierno mexicano, el gobierno norteamericano, es en tener una presencia física en territorio mexicano. Cuando el presidente Trump hizo esta afirmación, esta aseveración, refirió un tema que no retomaron bien, digamos, las agencias noticiosas, pero se refirió a las 100,000 muertes que está habiendo en Estados Unidos por el sobredosis, particularmente de fentanilo. No son 100, sino son 75,000 aproximadamente, que sí tienen un problema muy grave por el problema de sobredosis de drogas sintéticas, uno de cuyos componentes más importantes es el fentanilo, el segundo es la heroína, el tercero es la cocaína y el cuarto son las metanfetaminas. Con excepción del fentanilo, donde hay una presencia importante del suministro vía China, el resto de las drogas que conforman esta composición, esta preocupación por parte del gobierno norteamericano, sí provienen de una parte muy importante de los carteles de la droga mexicanos. De ahí la preocupación del gobierno norteamericano, que es una preocupación entendible y que cualquier otro país podría tener la misma preocupación si fuera, digamos, sujeto de este mismo flujo de drogas. Preocupación entendible, pero hay muchos quienes critican que la política sea controlar a quienes ofertan y no a quienes demandan. Es decir, Estados Unidos, con una demanda amplia en cuanto a este tipo de sustancias, primero va afuera y no adentro. ¿Usted qué cree? Sí, a ver, tenemos con el gobierno norteamericano tenemos muchas cosas en común y entre ellos muchos problemas en común. El gobierno mexicano reclama por parte al gobierno norteamericano, desde luego, la generación de la demanda, que es la que efectivamente genera este flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos. Y por parte del gobierno norteamericano, que le reclama el gobierno mexicano el flujo de drogas, el flujo de armas y los flujos financieros es, digamos, el mismo. Mientras en México siga habiendo demanda por parte de los carteles del narcotráfico y del crimen organizado de armas, seguirá existiendo. Es decir, el tema de las armas y el tema de las drogas son dos temas que están estrechamente vinculados y cuyo problema no se va a poder atender de manera unilateral por parte de ninguno de los dos gobiernos. Tiene que llegarse a un acuerdo y tienen que llevarse, digamos, a trabajos conjuntos. Ha habido un trabajo conjunto, para muchos en México, criticable en cuanto a Andrés Manuel López Obrador, a quien han visto sumiso, por ejemplo, en materia de migración. ¿Podría pasar lo mismo en este tema de las drogas y las armas? En el tema de las drogas y de las armas hay un reclamo, hay una demanda a nivel nacional para que el gobierno federal modifique su posición en relación a las organizaciones criminales, particularmente aquellas dedicadas al narcotráfico, que ha sido una posición que ha sido criticada no solamente dentro de México, sino también por parte del gobierno norteamericano. Esta posición de nosotros no vamos a enfrentar ni vamos a ir detrás de los líderes de los carteles de narcotráfico es una posición del gobierno mexicano que ha sido criticada tanto localmente como internacionalmente, no solamente por parte del gobierno norteamericano, y que contrasta con la política del gobierno norteamericano de llevar ante la justicia a líderes de organizaciones dedicadas al crimen organizado. Y cualquier país, todos los países, sí. Sí, señor Márquez. Precisamente, sí. Mientras en Estados Unidos se condena a Joaquín El Chapo Guzmán, se busca una pena ejemplarizante, en México se da un operativo en el que se captura a su hijo y en solo unas horas se libera y el gobierno dice, nosotros somos pacifistas y estamos evitando una catástrofe, una masacre. Sí.
Sí, esa es una de las cosas que, en mi particular percepción, es una de las cosas que van a cambiar o ya cambiaron a partir del reclamo del gobierno norteamericano y a partir de la visita del procurador Barr que hizo. Creo que esa es una de las partes más importantes, aunque no se han especificado digamos, los contenidos de los acuerdos o de los temas específicos. Creo que esa es una de las cosas que se van a modificar de manera sustancial en los próximos meses a partir de estos acuerdos que se han alcanzado con la visita del procurador Barr. Y en lo local, señor Márquez, ¿qué le falta por hacer, según su criterio, Andrés Manuel López Obrador, para plantarse como un Estado fuerte en contra de los criminales? Bueno, no solamente necesita modificarse, necesita que se modifique la política en relación a las organizaciones del crimen organizado. También necesita modificar la política de su principal instrumento para mejorar el tema de seguridad pública, que es la Guardia Nacional. La distribución, la capacitación, la infraestructura con la que cuenta la Guardia Nacional no solamente es inadecuada, sino también la presencia y el despliegue, que ha sido hasta este momento la principal solución. El mecanismo de solución o de atención que han ofrecido ha sido bastante ineficiente. No se han visto los resultados del despliegue de la Guardia Nacional. En este poco tiempo, en este corto tiempo, ¿usted cree que ya la Guardia Nacional tiene más críticas que función o logros en materia de seguridad? Bueno, ciertamente no tiene muchos logros porque no solamente la incidencia delictiva general en el país ha ido al aumento, sino también la violencia letal. Los homicidios dolosos han ido al incremento. Y se supone que el principal criterio de despliegue de la Guardia Nacional fue precisamente aquellas zonas que tenían mayor incidencia delictiva, particularmente de homicidios. Y no han bajado los homicidios en el país. Al contrario, han subido. Es cierto que este incremento ha sido en menor medida en relación a los incrementos que había tenido años pasados, pero de todas maneras ha seguido incrementándose la incidencia delictiva y la violencia letal en el país. Quiero agradecerle a Ricardo Márquez Blas, experto en seguridad nacional de México, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Hasta pronto. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes para usted. Una pausa más aquí en el programa. Volvemos en segundos. Volvemos para agradecerles su atención y compañía en estas 2 horas del programa a la tarde. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, además de revisar todo el desarrollo de las noticias internacionales en nuestro portal ntn24.com. En nombre de Dania Chirinos, de todo este equipo periodístico y de producción, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tengan un feliz fin de semana.